Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Carteras. No mienten. Y estamos emocionadas porque acabamos de tener un fiestón loco con la independencia de México. Y justo este capítulo vamos a hablar no solo de la independencia financiera, que siempre hablamos de esto. Vamos a hablar de la independencia emocional, de pensamiento y social. Y primeramente vamos a presentarnos. Mi nombre es Aleli Gallardo y me acompaña Mar Vázquez, Limia Albarrán y Ana García de León. Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Primero vamos a ver qué es que este tipo de diferencias de independencias tienen que ver mucho con nuestro entorno, con lo que vivimos, con lo que estamos. Le ponemos mucho enfoque, y más nosotros siendo financieras, a justamente esta parte económica. Sin embargo, esta económica va ligado a lo emocional, a lo social y al de pensamiento. ¿Cómo estamos pensando y desde dónde estamos arrancando? ¿Va? Vamos a arrancar primero con la independencia emocional. ¿Qué es la independencia emocional? Es dejar de depender de la aprobación o el efecto externo para sentirnos valiosa. ¿Sí? ¿Clarísimo? No. Dejar de depender de la opinión para sentirte valiosa, para aprobación, ¿no? La aprobación, o sea, así de, oye, lo que hablábamos, ¿no? Ahorita, antes de empezar, oye, ¿será bueno que mi hijo esté en esta escuela o en esta otra? ¿No? Entonces, dejar de decir, o sea, si yo decido que va a ir a la A, es a la A, aunque no le guste a la mitad de mi entorno. Nos queda claro. ¿Sí? Ajá. Ok. Entonces, la primera pregunta, ¿alguna vez han tomado una decisión financiera o personal solo para agradar a alguien más? Totalmente. Sí. Creo que todas, ¿no? Digo, siempre hay un Déjame momento. Pensarlo. Ay, sí, obvio. ¿Cuál es la que tienes más presente? Mira, creo que en algún momento me compré unos zapatos carísimos, solamente porque todo el mundo los traía, eran como de moda, y lastimaban como no tienen una idea. O sea, eran unos zapatos de diseñador y me lastimaban muchísimo porque aparte era como así, ¿no? Aparte el tacón no era como grueso, era muy delgadito, de esto que le llaman punta de aguja. Terminaron refundidos y después de mucho tiempo, como no era piel 100%, era como sintético, se empezó a descarapelar y una muy buena lana se me fue. Ah, pero tenía zapatos de diseñador, los fashion. Claro. Los utilicé creo que 2 veces y las 2 veces fue como que llegas al evento y como que me los quitaba de atrás, ya saben, como que nomás se quedan como lo de enfrente y lo de atrás me lo quitaba porque me lastimaban, o sea, real, era irreal. Lo que es hacer cosas por convivir. Literal, o sea, no sabe. Sí, horrible. O sea, creo que es la que me tengo más presente porque la que más me dolió económicamente y por la que más me dolió en los pies, literal. Oye, ¿lo volverías a hacer? No, ya ahorita no. Seguro no. Obviamente también cambia mucho el entorno y cambia la edad. La madurez, ¿no? Totalmente. ¿Tú? Yo, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿alguna vez has tomado una decisión financiera o personal por agradarle a alguien más o por la aprobación que hablamos ahorita? Por la aprobación. Mira, sí, o sea, seguro tengo varias, la neta no me acuerdo en este momento de alguna, pero hablando justo como del tema emocional, recuerdo una muy bien. Yo tenía una pareja en aquel entonces. Éramos novios, ¿no? Y de repente él tuvo ahí un temilla con su tarjeta de crédito. Sinceramente no me acuerdo si pagó algo o se la prestó a alguien o algo pasó, pero él estaba pagando el mínimo, ¿no? Y entonces, un día cuando yo me enteré, porque yo me enteré como después, le dije como, no mames, pues te la pago yo y tú me pagas a mí, o sea, me vas pagando, digamos, pensemos como el mínimo, pero entonces ya no le debes al banco, ya no suman intereses y tal, ¿no? Y, o sea, al final sí me pagó, pero se tardó, ya sabes, 1000 años y fue un poco como de, güey, no debía hacerlo, o sea, fue más bien como esta idea de decirle, yo te ayudo, mi amor, no te preocupes, ¿sabes? Cuando era de, güey, es tu pedo, tú te metiste en eso, o sea, no, sí, creo que... Aprende a superarlo como persona. Sí, apréndelo, justo, no llegar y rescatar solo como porque sí. Creo que esa vez sí fue como de, o sea, al final me quedé, lo pagué,
Y fue como, güey, me va a tardar en pagar, ¿cuánto? Mucho tiempo. Ya sabes, como el estado de cuenta que dice 36 meses. Y cosas así. Y yo, ¿qué tal que cortamos antes? Digo, duramos demasiado, entonces sí hubiera terminado de pagar, pero no, esa vez sí fue más como por agradarle, como por llegar y decirle, yo te ayudo, por buena onda, por Salvador. Fíjate por que apenas Salvadora, estoy ajá. tomando un taller ahí de este tema de la salvadora, que justamente mucho se da por temas de aprobación o por temas de agradar a la gente o de ser bien vista, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo se toman ese tipo de decisiones o ese tipo de acciones Por por ser querer, la pero sí es un tema rescatadora. emocional, o sea, porque Exacto. viene atrás heridas grandes donde tú tienes que buscar esa aprobación o esa aceptación o también otra, que creo que ahí es donde quedo más yo, el tema de querer resolverle la vida a todo el mundo, ¿no? O sea, es como, Resuélvemela, mi chiquita. tenemos que hacer Yo sí un te hago caso. proyecto. Por ejemplo, me pasaba mucho cuando trabajaba en empresas, así como que, es que ahorita necesitamos resolver cómo vamos a pintar este lugar de amarillo, ¿no? Y tengo una amiga que yo creo que me odiaba por eso, porque toda la vida me volteaba a ver así de, cállate, Exacto. no lo vamos a hacer nosotras, cállate, no lo vamos a hacer. Pero y yo creo que se vería muy yo bien. creo que podemos pintarlo Sí, de claro. amarillo si traemos cada quien un bote y entonces la brocha, y entonces ya armaba yo todo, y la otra. Y ya sabes. Exacto, te encargas entonces De del la proyecto, tú Sí. haces que esto quede amarillo, y sí, claro, perfecto. Y todos los botes llegaban a ti, tú. Y cómo? Y ya no, así como que pinta? cuántos lo hacemos, ¿no? Y obviamente sí me ayudaba la gente, pero el punto era que no era algo que a mí me tocaba resolver, Claro. ¿no? Y así agarraba como resolver cuestiones que no me tocaban, que no tenía yo que resolver. Pero bueno, pues la historia emocional es larga de lo que he aprendido. Algún día ya les explicaré todo mi conocimiento. Pero Que es amplio, es amplio. experiencia. Entonces ahí la onda es como ir resolviendo temas que no te corresponden. Justamente, no necesariamente por aprobación, sino por temas emocionales internos que quieres ir resolviendo, que se van reflejando a nivel inconsciente. Esta parte. Y mucho tiene que ver con la madurez. O sea, llega un momento en donde dices, ya no necesito, o sea, no necesito tu aprobación, güey, ¿no? Claro. No necesito que me veas como la buena, ¿no? Como la que te va a ayudar, como la que te resuelve. A lo que iba con entonces esto ya. es que también es malo, en el sentido más como lo que hizo Limi, porque dicen que cuando tú empiezas a intervenir en los procesos de otras personas, esto era empresa, ¿no? No hay problema, pero cuando es en el proceso de personas, les empiezas a bloquear su posibilidad De resolver. energética de resolver, de que les llegue a ellos como estas respuestas de cómo Incluso trabajar. la eso. capacidad de razonar y de Claro. buscar soluciones propias. O sea, es un poco como el daño que hacen estas mamás que quieren resolverle las vidas a los niños. Y es como de, güey, ¿sabes el daño que le estás haciendo? Porque el grande no va a poder resolver nada porque todo se lo resuelves tú. Yo era esa novia. Exactamente. Digo, tiene un contexto emocional, pero sí es importante considerar que aunque lo vemos de este lado, como te estoy ayudando y soy muy buena, hacemos mucho daño del otro lado. Sí. Y es por aprobación, claro. Tú, cuéntanos. Igual de ese tema, es que ahorita como que no se me ocurre algo, definitivamente. Pintar de seguramente en amarillo, algún de- Bueno, momento. pero eso sí era. Ajá, yo era así Muy de, tu experiencia. ajá. Igual otra vez así como estaba en Los Cabos en el hotel y es que nos mandaron que la propuesta de responsabilidad social obligatoria para el hotel porque tenemos que vamos a limpiar la playa. O sea, ¿no? Y bueno, o sea, el tema era que me encantaba organizar, planear, pero hay un tema que cuando tienes como esta estructura que hay que ver de dónde viene y demás, pero te vuelves una persona muy estratégica. Entonces, es bueno porque se vuelve una fortaleza de cómo ir planeando, cómo estructurar, cómo todo. Sí, buscamos pero atención. viene de atrás de una herida emocional. Y te vas metiendo y es un... Desarrollas una habilidad buena, pero Sí la sabes enfocar. Por una herida. Eso sí. Pero viene por una herida. sí viene de un tema emocional. Claro. Tú, muy bien. Yo, híjole, hay una que bueno, en realidad son dos, que una ya le he contado. En una relación que tuve, que ya todos conocemos, ¿no? Llegó con se fue a Cancún. Ya me la sé. Nos fuimos a Cancún. No, yo no me fui a Cancún. No, esa es otra. Yo no me fui a Cancún. Ella se fue a Cancún con sus papás.
Y desde allá me habló y me dijo, oye, ¿qué crees que una membresía? No sé qué. Y entonces me la pintó súper padre y yo, no sé, no me convence. Ándale, por favor, y trabaja conmigo y mira, vamos a hacer y vamos a deshacer. En ese entonces, acuérdense que yo estaba pasando por la peor racha de mi vida, andaba Muy volando bajo. No, enamorada. estás enculada y, Sí, y no, no ya. estoy enamorada, Es diferente a estaba enamorado. Completamente. O sea, Sí. Más ¿Me bien, podrían explicar la diferencia, por favor? luego te lo explicamos. Esperen el episodio de enculada o enamorada. ¿Cuál de las dos vertientes es la buena? Y entonces, me la pintó súper bien y pagué 30,000 pesos por una membresía que jamás ocupé. Nunca Pero aparte hice. ese era como el pago inicial, Ajá. Era porque el pago era... inicial y hay que haber estado pagando mes a mes. Ya cuando vi como en lo que me había metido y todo eso. 200. Pero ya aparte lo- es una membresía como por 1000 años, una cosa así, ya ¿no? cuando lo vi, yo no pagué nunca mensualmente. Sí le dije, ok, te doy los 30 inicial, iniciales. pero aguántame porque mensualmente no sé si lo voy a sostener, ¿no? Y como no estaba tan segura, fue como ok, sí, pero no. ¿No? Ya después me pagó. ¿Pero son como cargos automáticos? ¿O son los sí, mensuales? no, se los hacían a ella. Ah, O bien. sea, yo no. Aparte, a mí nunca me puso como Como beneficiaria, nada. O sea, para mí fue un. O sea, nada más un préstame lana. desmadre, fue casi préstame lana. Guau. Bueno, Y regálamela. al final al final sí me pagó a cuentagotas, ¿no? Que con un curso y luego que ella compró y entonces me lo compartió y otra parte sí me la depositó y bla, bla, bla. Pero sí No acepten esos pagos, amigos, no sí, lo hagan. no, Por lo menos horrible. Cuerpo Ya Matic, después nada más. Cuerpo Matic sí le dije. Y aparte, en algún momento sí me la planteé y dije, no, güey, pues más bien tú me vas a tener que pagar a mí, no chingues, ¿no? Te Pero, pago con el verano de jamón. pero. El me mundo acuerdo de inglés se esto. dice. Lo tengo ahí en el paquete picado. Y yo. Clic, clic. El público no está para La escuchar esto. enciclopedia, ¿no? Espero que espero que no haya niños por aquí, por favor. Ay, Esa es perdón. una. Y la otra que yo le he compartido, el que me metí mi dinero a invertir a una sociedad, Ay, esa historia. una empresa que no está regulada y demás. Y entonces, ese sí fue como porque las personas con las que estábamos en ese momento en el círculo, muchas habían metido su dinero y para mí fue de, híjole, pues si ya lo metieron, a lo mejor están viendo como buenas cosas y El FOMO. Te ¿Por qué lo hacen ellos y yo no? exacto, Ajá. pero al mismo tiempo, como que hubo un momento en el que por escuchar sí, ya lo metí, no sé qué, y no solamente del entorno, sino de otras personas que estaban incluso fuera y que no conocían a esta persona, que les había ido muy bien, dije, bueno, pues igual, y puede ser sabiendo yo que podía perder mi dinero y podía bla, 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 pero sí me dejé mucho llevar por lo emocional. Volvemos a lo mismo. Estaba en una situación en la que Vulnerable. sí, súper vulnerable, emocionalmente no estaba estable, ¿no? Estaban pasando muchas cosas en mi vida y entonces creo que fue en un año, menos de un año, ¿no? Ya ni me acuerdo, en donde me estaba yendo bien económicamente, ¿no? Te tenían embrujada, amiga. Pero también Te dieron agua de calzón. solté y entre Sí. otras cosas, Sí. solté mucho dinero con esta persona. Ahí luego les Pero cuento era, otra. o sea, también fue un poco como seguir siendo aceptada por ella, ¿no? Como que seguir siguiéndole el paso. Sí, Que empezaste a es que aceptar esto. cuando una persona te sabe Manipular. envolver y manipular, llega un punto en el que tu independencia mental quiebra. Justo estaba investigando un poco y dicen que la dependencia emocional, ¿no? Que es la falta de independencia, ¿no? Normalmente se da por baja autoestima, ¿no? O sea, porque tenemos una baja autoestima y entonces requerimos como esta reafirmación constante de si te amo, o si eres valiosa, o si eres mi amiga, o si perteneces a este círculo, o si tal. Y eso provoca que a lo largo, o sea, con tanta reafirmación, pues al final
todo el tiempo necesites esa reafirmación y necesites hacer ese tipo de acciones o actividades para sentirte mejor. Y que al final eso es un riesgo para temas de ansiedad y depresión, porque en el momento en el que ya no funciona o que ya no puedes sostener ese tipo de cosas, se da el quiebre, sales de ese círculo, pierdes el trabajo, termina la relación. Y entonces, si es un tema de bases emocionales que se forjan desde la niñez, güey, porque desde ahí es donde viene la independencia emocional de alguien, ¿no? El sentirse suficientemente valioso, amado, shalala, para Por no ser. depender Claro. de opiniones ajenas. Sí, o incluso llega un momento en el que si no aceptas te sientes en deuda por no aceptar. Y ya no es una deuda nada más económica, sino una deuda emocional. Y yo desde este panorama quiero aportar, ¿no? De repente se sale, es como una raya limitante, pero he visto muchas mamás que a las hijas, sobre todo, les escriben en el espejo: soy valiosa, soy fuerte, soy capaz, soy no sé qué, ¿no? Y entonces la niña ve el espejo todos los días y entonces pues lee, cuando aprenden a leer es: soy valiosa, soy fuerte, soy capaz, ¿no? Y otras generaciones crecimos de: apúrate, ya vamos tarde, tonta, no sé qué, Eres no sé bien qué. lenta. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, me tardaba años en comer. O sea, en el desayuno, en la comida y en la cena me tarda años. Y siempre me decían: si no te apuras vas a lavar los platos. Si no te apuras vas a lavar los platos. Entonces llega un momento que dices: pues ya me va a tocar lavar los platos. Ya, o sea, ya qué, ¿no? Y No, y escuchaba también muchas. imagínate los pedos de trastornos de conducta alimentaria que eso puede llegar a tener, como el de me atasco y no me Claro. importa. A mí me acuerdo que mi mamá, te amo mami, me decía como, si no te lo acabas te lo voy a meter por la nariz. Yo siempre he comido poquito y entonces era como de, no, Ya no puedo. nunca pasó. O Oye, sea, pero nunca pasó, pero era una amenaza, ¿sabes? Sí, claro. Hay algo, un chantaje que a mí también me llegaron a hacer, porque igual comía poquito. Me decían: es que tú no sabes los niños de África sí. que padecen hambre. Y yo decía: puta, me tengo que acabar todo lo del plato, Sí, ¿no? porque si no, ¿cómo se lo mando al niño de África? Pero deja de eso, de repente tu niño o adolescente que comes poquito y te sirven como ellos creen o justifican que es lo ideal, ¿no? Si ellos se sirven 3 cucharadas de arroz, para ti son 2 y media, tantito menos, ¿no? Si ellos se sirven un bistec así, para ti es uno más chiquito, pero siguen siendo porciones grandes a tu tamaño y proporción, ¿no? Entonces creo que de repente son ciertas cositas que les digo, es una línea chiquitita, porque pues ellos, como mamá, intentas darle bien de comer a tu hijo y que crezca sano y fuerte, pero no te das cuenta de que le estás diciendo palabras que pueden traer lo contrario, ¿no? Claro. Igual que le dices: oye, apúrate, que le pegas con la me regla. Y es así, me decía el otro traumático. día una psicóloga que, o sea, tu mamá fue educada por una persona que fue educada hace 80 años. Tú fuiste educada por una persona que fue educada hace 50 años. Y así Y ahora es. tus hijos son educados por ti, que fuiste educada hace 30 años. O sea, definitivamente no podemos seguir la línea de educación que nos marcaron. Obviamente hoy, gracias a Dios, hay muchísima información, hay muchísima más No, forma de aprender cómo cambiar. Todo este ese tema de la crianza respetuosa, por ejemplo, ¿no? Que a veces hay sale de como ciertos contexto, sí, niveles, claro, ¿no? claro, claro. Y hay que entender y hay que ir con expertos y tal, o sea, pero me parece un término muy importante porque al final del día empiezas a ver que todo lo que tú le dices a los niños impacta en el autoestima, o sea, esta idea de, pues si tú todo el tiempo escuchaste que eres un pendejo o que estás tonta o que eres floja o que eres tal, pues al final es, pues sí, güey, sí soy y ya no hay mucho como para sacarte de esa casilla. Pero definitivamente esto que dijiste de hace 50 años y hace 80 es como, wow, no, como Sí, que nunca porque lo había pensado. Sí, no es como Sí, claro, un o sea, chingo de años. y a mí me lo hizo referencia una psicóloga y dices, claro, o sea, ¿en qué contexto vengo? ¿De qué contexto viene? Pero, digo, evidentemente todavía nuestras mamás no tenían tanto acceso a información, no tenían tanta, lo Nada. que hoy existe, Y no era como que una hoy nosotros educación sí como podemos más amorosa. trabajarlo. Y creo que ahorita está muy de moda justo el amor de por medio, ¿no? Es háblale a tus hijos Ah, y con también, amor, o sea, intenta hacerlo. imagínate unas mamás sobrepasadas por temas emocionales, por temas financieros, por la relación de pareja, por los hijos, por todo. Obviamente no vas sin a tener... conocimiento de lo que hablábamos, ¿no? De esta paz mental, de educación, de amor propio, o sea, no había esos No, contextos, o sea, claro. las mamás eran mamás, o sea, Y a como Dios te hasta daba a ahí, entender. sí, sí. Claro. Entonces, pues bueno, concluyendo el tema de independencia emocional, Bueno, creo no que es sé si importante. vamos bueno, a- porque vamos a pasar a otro, ¿no? No, espérense. No, espera, sí, vamos a pasar a otro, exactamente. Mira, yo encontré datos duros, dice el 30,
una persona gasta 30% más en consumo aspiracional que en otras cosas. O sea, en ropa, en cómo me veo, en que si me voy a sentir aceptada por X o por Y, incluso en el entorno social. Está cañón. Y de ahí viene mucho el que cuando las deudas se suscitan por estar deprimida e irte con la tarjeta de crédito a gastar y a gastar y a gastar, ¿no? O sea, No, esta idea que hablábamos también en otro episodio como de si mis amigas pueden irse de vacaciones y yo no, por pertenecer o por no hablar o por sentirme mal, por decirles, oye, la neta es que yo no lo puedo sostener, toma doy el tarjeta. tarjetazo o pido el préstamo o me endeudo y de repente es como, y no debía hacer eso, ¿no? Que al Demasiado final- tarde, sí, Que al claro. final ¿Han visto acepta ¿El acepta 30% dijiste? 30%. ¿Han visto un capítulo de Friends? Donde justo están como, no recuerdo bien, pero son 6, ¿no? Entonces 3 ganan bien y entonces son como estos planes de vamos a cenar a no sé dónde o vamos a... Y los otros son como de, no mames, yo no puedo. Entonces hay justo una plática como de, no podemos, ¿no? Desde un tema un poco más cómico, pero creo que es importante hablarlo. Y con familia, por ejemplo, ¿no? También. Aparte de decir, Con la pareja. no puedo, en este momento Sí, mi claro. economía, y creo que cuando tienes la suficiente madurez y la suficiente Dependencia emocional, o sea, que tú puedes, Independencia. independencia emocional, que tú Exacto. puedes decir, el que yo no vaya a este evento no me afecta a nivel personal, no me afecta, o sea, no dejo de ser yo, no dejo de ser importante, no dejo de ser individuo y tomar mis decisiones, creo que ya o puedes incluso si empezar a tienes lograrlo. justo ¿cómo se dice? Sabes con quién estás y con quién La está a tu alrededor, aceptación, no la vayas o no aceptación, la vayas. confianza, Ajá. la confianza de decirle a otra persona, oye, en este momento no puedo, y no porque no voy a gastar y no porque no voy a ir o algo así, voy a dejar de ser valioso para ti. Claro. Está perfecto, o sea, creo que ese es como lo más importante, ¿no? Y viene esta parte de la independencia emocional. Claro. Ahora vamos a pasar por la independencia de pensamiento. Ser capaces de decidir con criterio propio, aunque vaya en contra de lo esperado, ¿no? Que va relacionado justamente con lo que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿qué idea financiera o social repitieron porque así se hace y después se dieron cuenta que no era suya? Pues yo creo que el pensamiento godín en el ámbito financiero, como nos decía Mar en otros capítulos, vives el contexto de se tiene que acabar la quincena. O sea, todo mundo se acaba la quincena, eso es lo que aprendes, eso es lo que vas viviendo, es el contexto de, ay, no, ya se nos acabó, pero ahí viene la otra y demás, como que creo que te envuelves en ese pensamiento. Normalizas ese acabar al pensamiento. día. Y también la falta de educación financiera, porque nadie te había dicho antes, así no es, ¿no? Entonces te dejas llevar por lo que todos hacen, por lo que todos piensan, por cómo todos actúan. Y pues yo creo Por que hacerlo. dejas de tener esta independencia, que más allá le llamaría más bien desconocimiento, ¿no? Porque yo creo que muchos, cuando ya saben que no es necesario tener esa cultura, dejan de hacerlo, ¿no? Pero bueno, podría ser un contexto económico que creo que todas en algún punto caímos, dejarnos llevar como por ese ámbito social godín del me acabo la quincena o me compro estos gustos o vamos a comer en los cumpleaños de cada uno de los colaboradores y gastamos tal vez presupuesto que ni Sí. tenemos. O los viernes de chelas, ¿no? O sea, aunque no tengas la lana. Ujú. Yo justo estaba pensando y creo que hay muchas cosas en mi vida que yo he hecho como muy en contra De tu pensamiento. no de mi pensamiento, sino como de lo socialmente establecido en mi círculo cercano. Okay. O sea, me imagino, por ejemplo, o sea, lo que sí recuerdo muy bien que fue como de yo quiero estudiar una carrera porque era como, o sea, recuerdo que mi papá sobre todo me decía como tú tienes que estudiar y su enfoque era un poco el tema de si te toca un marido flojo para que tú puedas trabajar, ¿no? Me queda claro que es desde su pensamiento y de cómo él creció y tal. Pero era como, sí, tengo que estudiar. O sea, nunca fue como esta idea de, no, quiero hacer otra cosa o quiero dedicarme a tal cosa. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, que de repente fue como esta onda de emprender, pues era rarísimo en mi casa e incluso había gente que me decía como, eres nini, ¿no? Y yo, no, güey, estoy trabajando, ¿no? Porque trabajaba en la casa y en la computadora. Entonces mi mamá también me decía como, estás todo el día en el Face y yo, no, estoy trabajando, ¿no? Entonces creo que así hay como muchas cosas que, como en temas financieros, por ejemplo, o de trabajo, no, como que no seguí.
pero en temas como de relaciones sí. O sea, como que mucho en esta parte de cómo relacionarme de pareja, ¿no? Era muy como de tú estás con una persona, duran mucho tiempo y ahí te vas a quedar, ¿no? Como esta idea de así es, ¿no? Y no importa si a lo mejor no están como tan de acuerdo en unas cosas, no importa si no tienen planes como similares, no, si ya tienen como, si ya vas ahí chingos de tiempo, ahí te tienes que quedar, ¿no? Y entonces fue como una idea que yo tuve una relación de casi 9 años, ¿no? Y entonces mi idea era como, pues yo aquí estoy bien, ¿no? O sea, mi idea era, no estoy mal, ¿sabes? O sea, no estoy mal, no es una relación violenta, no es una relación, sí tenía ahí sus rasguitos tóxicos, pero no era, digamos, algo, ¿no? Sí. Y entonces era como, pues ya que voy a quedar. O sea, no tengo por qué cuestionarme a ver si quiero algo más, si quiero conocer otras personas, si quiero ver otro entorno, porque aparte nos conocimos en la universidad. Entonces fue como, pues empezamos a los 18. Entonces, como que esa idea de estás con alguien, duras muchos años, te casas, tienes hijos, como que ya ahí está tu vida emocional o amorosa resuelta, porque así en la Así lo familia debe ser. funcionaba, ¿sabes? O sea, mis papás se conocieron en la secundaria, ¿no? Y se separaron, o sea, tuvieron sus parejas y tal, luego se volvieron a unir y ya se casaron. Pero llevan, yo tengo 32, 35 años juntos, ¿no? Tengo tíos que igual se conocieron como que eran vecinos, ¿no? Entonces es como de, pues ya es tu pareja y de ahí te agarras y listo. Entonces creo que esa parte sí la hice muy como así y cuando pasó, que al final ni siquiera fue una decisión propia, a mí me cortaron, ¿no? Bueno, no, pero creo que ya había muchas red flags y era Sí. como su momento, No, ya a había ver, llegado a... sí, o sea, no, yo estiré la liga lo más que se pudo, o sea, yo Sí, quería que ahí se quedara el asunto. sí, no, yo estiré, o sea, Yo todavía recuerdo. la más humillada, güey. Yo recuerdo todavía cuando él me dijo, bye, yo le dije, no, güey, aguántame, no me hagas esto, ¿no? Y fue como un, no, a la chingada. Y fue como, bueno, está bien, ¿no? Y todavía yo estuve un rato esperando que el güey, porque yo decía, Reaccionara. obvio se va a arrepentir, güey. Va a llegar a decir, no, güey, tú eres el Soy amor la de mi novia vida, ¿no? que empezó. Exacto, sí. Entonces yo decía, obvio va a llegar y me va a decir y yo voy a perdonarlo y listo, nos casaremos, ¿no? Igual que siempre ha pasado. Como justo Exacto. esta idea de, pues así es, güey, así funciona. Después de un rato que vi que no llegaba, fue como de, ok, bueno, trabajemos con esto. Y le hablé a mi terapeuta y ya, ¿no? Y después, y la verdad, yo como que sobrepasé muy rápido el tema del duelo de la relación, porque luego me di cuenta que ni siquiera era una relación tan chida, que yo no estaba bien, que no era lo que yo quería, shalala. Pero fue hasta que pasó todo eso. O sea, si no hubiera pasado, yo me hubiera quedado ahí. O sea, ya Otros a lo 5 mejor, años, no 10 sé si años. tuviera hijos, pero ya yo creo que seguiría ahí exactamente en la misma situación, porque tampoco había mucho avance, ¿no? No, yo creo que no. O sea, yo creo que tenías que salir de ahí en algún momento porque ya incluso cuando tú tomaste esa decisión, ya fue como muy consciente. Oye, ya pasó, no una, ya pasaron tantas, ya pasó esto, ya pasó esto. Entonces, cuando tú te lo retroalimentabas, Sí, cuando... creo que como que hacías conciencia, porque yo recuerdo que lo contabas y te quedabas analizando y decías, esa chinga, ya pasó todo esto y yo. Y Sí, entonces claro, como pero que ya lo estás trabajó, cayendo en no, lo Claro, trabajó. o Si no sea, hubiera trabajado, y tal vez también ahí fue te algo quedas. que yo, o sea, yo conscientemente me acuerdo que en ese entonces estaba en terapia y mi terapeuta me decía, hay que hablar de tu ex, ¿no? Y yo, no. O sea, yo estuve 2 meses esperando a que el güey regresara y era algo que yo conscientemente decidí no trabajar en terapia. Yo traía duelos de familiares que habían fallecido, entonces estaba trabajando eso en terapia. Y me acuerdo que ella me decía, hay que hablar de esto. O sea, como que me decía, tu pedo ya no es tu familiar, güey, tu pedo es este, ¿no? Y yo, no, de eso no vamos a hablar, ¿no? Entonces, ya hasta que un día le dije, no, pues sí, güey, porque al parecer sí es real. No va a regresar por mí. Sí, fue como un bueno, y fue más como un, pues ni pedo, ya me dejó, ¿no? Ya luego abrí panorama y entendí todo, pero fue justo como por este tema como muy familiar y muy social de donde Aceptación. yo vivía, ¿no? Claro. O de mi familia y tal. Entonces sí, creo que esa es la única que sí seguí como, pues así tiene que ser, El pensamiento. hasta que me cortaron. Ok. Yo creo que de este lado, las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, en su momento tuve un chingo de tarjetas de crédito, o sea, creo que tuve como 8 tarjetas de crédito, ¿no? Y era, ay, es que está, ¿cómo no tienes la de Volaris, no? Que ahorita tiene otro nombre, pero la de Volaris si te da puntos para viajar, claro. ¿Y cómo no tienes la que te da las salas VIP? Claro. ¿Y cómo no tienes la que te da para los conciertos, o sea, preventas, ¿no? Y entonces yo decía, sí, claro, y era como por mucho FOMO, ¿no? La de Costco, la de la del Sams y cosas como esas que tuve
un chingo de tarjetas, pero una se va dando por el FOMO con el círculo que estás, porque, oye, es que esa me sirve mucho para eso, y a veces no vas teniendo decisión propia y no analizas qué beneficios tiene. Es porque Chuchita me comentó que le funcionó padrísimo y Y que le está regresaron buenísima. reembolso, y que ella me dijo, oye, no, saqué unos muebles a meses, y saqué un teléfono, y entonces tú dices, claro, la voy a sacar, la voy a tramitar. Y llegó un momento que yo tenía 8 tarjetas, ¿no? Obviamente todas las pagaba y todas las llevaba bien, pero Excepto Menos la la de Amex. Amex. es que eso fue, Todo el mundo se acuerda. No sabe que tú no pagaste Amex. El señor Amex te está ahí boletinando. Todo el porque mundo ya está tengo- enterado no, de no, este no, no, tema. No, porque vino como ese quiebre financiero y obviamente te repones y vuelves a tener ese historial y todo el mundo te da tarjetas, ¿no? O sea, como que el mercado financiero es, ya tiene lana otra vez, vamos a ofrecerle y ofrecerle, te marcan, ¿no? O sea, ves que tienen, te das cuenta que tienes historial porque están Invex, Bancomer, HSBC, Ay, los todas. de plata, qué No, horror. claro, No ¿no? mames. Entonces, Ya déjenme de marcarme, por favor. No la quiero. No la voy a oye, ¿no? yo les voy No a, la yo voy te a voy a sacar. dar un tip. Pausa aquí, ¿no? Y les voy a dar un tip a ustedes también. Hay un sistema que se llama el Reus. Si ustedes buscan en el Reus y dan de alta su número, en teoría es como les quito el permiso de que me hablen para venderme o por publicidad. Pues y imagínate está que yo muy bueno. tenía eso. Sí. No sé si No se más que se venció, actualiza cada bimestre. O sea, no sé qué pasó, pero ¿es en serio? O sea, nadie me habla tanto. Ya, o sea, no. Ya somos cuates con el de plata. No, o sea, ya le digo, ¿cómo ves tú? No, muchas gracias. Ya te dije que no. No, y te vas dando cuenta que el tema de las tarjetas va siendo FOMO y no lo haces consciente. Ahorita real ya tengo 2 tarjetas nada más de crédito y fue mucho porque dije, a ver, no, esta me ofrece esto, ¿lo ocupo? No, bye. Esta me ofrece esto, no, bye. Y creo que eso deberíamos de hacer cuando seleccionemos una tarjeta de crédito. Ver si nos interesa sacar efectivo de una tarjeta de crédito, si te interesa la preventa, si te interesa el cashback, si te interesa puntos, si te interesan las salas rewards, ¿qué te interesa para que realmente sea una tarjeta adecuada a ti, ¿no? Y que no Y que la caigas como, uses bien. claro, y que no caigas como en este FOMO de tener puteros de tarjetas, porque algunas sí te cobran por no usarlas o tener una compra mínima y de repente yo la verdad tengo una planeación muy estricta en el calendario de tal día me toca pagar tarjeta de crédito, pero aquí hay una anécdota de que a alguien se le olvidó pagar su tarjeta de crédito porque justamente ese día se casó, ¿verdad? Sí. Entonces, son ya cosas, circunstancias de la vida que pueden Ya no me pasarte acordaba. y con tantas cosas, o sea, con tantas tarjetas de repente tu cabeza y tu nómina y tu quincena y tu lana. No, pero También a ver, o sea, yo pierden tengo esto. mis alarmas, ¿no? De toca pagar tal, pero pues estaba en plena boda y fue como de al rato, mañana la pago. En un ratito. Luego Sí, las no, trajineras, sí, pues ya no. no, luego la cruda, pues ya no. Ya pasó. Pero no volví. Y es no ha vuelto cosas a pasar. normales que a todos nos pueden pasar Sí, porque y somos eso, humanos. o sea, puede ser eso o otra cosa, Pero pero imagínate que eso te pase por 8, por 5, por 4 tarjetas. Mi sugerencia es ten las que creas que son adecuadas a tu necesidad y conscientemente que puedas pagarlas y no te guíes por el FOMO de que tu amigo, tu primo no, toma las recomienda decisiones Las por redes pensamiento sociales. independiente, o sea, Exactamente. pensamiento independiente. ¿Cuáles me funcionan a mí? ¿Cuáles sí necesito yo? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Qué no quiero Claro. hacer? O Esa sea, es mi recomendación y tu ejemplo. digamos que desde Tu mi vivencia. trinchera lo que pasó, ¿no? Oye, que ¿y llegó tú? muchos. Yo, híjole, la más valiosa, mi boda. Yo realmente, Jaime y yo no nos íbamos a casar. No queríamos. No, queríamos estar juntos. Sí, en algún momento platicamos de sí, nos vamos a casar, pero la idea es casarnos ya que íbamos a bautizar Sí, ya con una Dos estabilidad, formas. tal vez, ajá. al bebé, ¿no? Para pagarlos nosotros y todo. Y entonces las familias se juntaron y no, ¿cómo creen? Y no sé qué. Se van a ir al este, infierno. y sí, cosas casi. así. La verdad, la familia de Jaime es súper religiosa. Entonces era de, ¿cómo? O sea, no pueden estar sin casarse. Mi mamá era, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿No? Y entonces, pues yo siendo tan Sí, puede chiquita, ser autónoma, no tenía una independencia de pensamiento, ni emocional, Ni ni financiera, siquiera, güey, como para ni decir. financiera. Y la verdad, mi madurez personal era muy Mula. Muy poca, alta. muy Sí, claro. ¿Cuántos años Este, tenías? no. Recuerda. 21. Ah, estabas. Está súper chiquita. Todavía no se desarrollaba el lóbulo. Frontal derecha. O sea, Sí, o y sea. entonces, Tenía- pues deciden pagar la boda, deciden, o sea, en verdad, si hoy me dicen,
hemos platicado Gaby y yo de, oye, cuando te casaste, y ella me cuenta que fue, hizo, deshizo y no sé qué cuando se casó. Y yo era como, yo estaba como en la Me pendeja. casé. ¿Cuándo? ¿No? Sí, no lo Sí, o planeaste sea, como tú, la no fue un pendeja, evento Ni importante para siquiera ti. lo disfrutaste como, o sea, no fue como algo que... nada, Sí, cero. No fue claro. importante para ti, claro. Entonces, creo que fue justamente esta parte en lo que yo hice, lo que la sociedad dicta, ¿no? Y también mi carrera, cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar, yo quería ser actriz, en realidad, ¿no? Y entonces mi mamá dijo, no, te vas a morir de hambre, evidentemente. Como crees, necesitas una carrera real, bla, bla, bla. En ese entonces, Iván, sí fue como de, oye, ma, pues déjala, o sea, si ella quiere eso, no, no lo voy a dejar, no la voy a dejar. Estás buena para el drama. Decide una carrera que realmente sea buena y entonces Iván estaba estudiando comunicación. Vi por ahí. Salió peor, güey. Salió peor. Métete con él. No, 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 no. Y vi como todo lo que estaba haciendo y creo que también, no me acuerdo si se especializó también en medios, pero vi todo lo que estaba desarrollando y dije, pues sí, igual y me puede gustar. O sea, Y si no estoy en frente, estoy atrás. Y ¿no? aparte, justamente al no tener esta parte de, otra vez, independencia emocional, independencia de pensamiento, yo no me había dado cuenta de lo que realmente me gustaba, ¿no? Entonces quería escoger una carrera que no tuviera nada que ver con números. Hoy en día todo lo que hacemos Sí, sí, tiene son que ver números, con números 100%. y me gusta. Todo, o sea, todo tiene que ver con números. Es una pendeja decir, ay, no, yo no soy buena en matemáticas. No, no, todo tiene que ver con números. Todo termina sí, llevando pero aparte números. lo que estamos, o sea, digo, ingenuamente caí en una carrera en donde la comunicación financiera tiene mucho que ver con números, ¿no? Entonces, bueno, creo que son las dos, esta parte de no tenía una independencia De dejarte llevar. Que pensamiento, aparte de estabas dejé muy llevar chiquita, y- creo que es normal que a esa edad evidentemente no se tenga una independencia de pensamiento, que se debería de Sí. permitir Exacto. empezar a fomentarla, tal vez no tan abierta, porque bueno, pues evidentemente no hay una madurez clara para tomar decisiones 100% independientes, pero sí fomentar como, a ver, ¿qué quieres? Esto, ok. Creo No que- darles un espacio a ¿Quieres? los adolescentes ya casi adultos. Creo que eso se tiene que fomentar desde chiquitos, o sea, desde, o sea, de poder cuestionar las cosas, porque a mí, por ejemplo, me educaron muy en el porque soy tu madre, ¿no? Y porque soy tu padre y porque soy autoridad. Y entonces para mí es como muy complicado cuestionar cosas. O sea, si de repente, por ejemplo, un profe decía algo, para mí era como de, Así es. pues ni modo, güey, así dice él, ¿no? Y ya. Entonces, creo que ese poder me lo dio un poco la universidad, ¿no? Un poco como esta parte como del estudio, pero hoy en día me cuesta, o sea, si yo tengo una figura de autoridad, me cuesta poner límites, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, me cuesta mucho ponerle límites, aunque yo ya soy una adulta y soy completamente independiente y vivo en otra casa, ¿no? Y soy otra familia, pero de repente es como, es que es mi mamá, güey, ¿cómo no? O sea, me dijo que sí. tenía que ir a comer. No, o sea, sí, es como un poco así. Justo estaba buscando el lóbulo frontal, porque es real, güey. Sí. Se desarrolla hasta los 25 años y es el que te ayuda justo en el tema de funciones ejecutivas como la planeación, el juicio, la toma de decisiones, el control de movimiento y comportamiento. Ah, O sea, yo. si tú te casaste a los 21 y fuiste mamá a los 21, tu lóbulo frontal todavía no está desarrollado. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces muchas de estas relaciones que inician cuando eres muy chiquito terminan como, pues un poco sí de criarte, güey, como de formarte a la, vaya, a la forma que se necesita para estar en esa relación o para estar en ese trabajo o para estar en esa carrera. Entonces es bien importante entender que todas las decisiones que tomas antes de los 25, pues puede que no Nada, sean puede netamente ser tuyas, netamente ¿no? Ahora- razonables. sí, Ahora sí, que sí. le mando un montón de reels luego a mi hija, que andamos ahí Rebotando. rebotándola, me han salido mucho de, oye, hija, perdóname, porque al mismo tiempo que te estaba ayudando a crecer, yo estaba madurando, ¿no? Pero aquí estoy y no sé qué, la y yo, claro, o sea, al final yo estaba madurando al mismo tiempo que ella estaba creciendo. Claro. Y está cabrón poder, o sea, poder tener un razonamiento independiente, independencia de pensamiento en ese momento. Justo estaba viendo que, según el Foro Económico Mundial, el pensamiento crítico y la autonomía de pensamiento son de las 10 habilidades más demandadas en el mundo laboral, hoy en 2025.
O sea, Así es. todo mal. Si no la tiene, todo mal. Realmente, todo y mal. creo que es algo que en tu currículum deberías de poner, ¿no? Es parte, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? ¿Eres buen líder? Sí, ¿por qué? ¿No? Porque últimamente, no, sí soy buen líder porque llevo a mis amigos a las chelas. Eso no funciona, ¿no? Ahora ya te cuestionan el por qué estas habilidades. O sea, ¿eres buen líder? Sí. ¿Sabes comunicar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dado esto, porque tienes que tener claridad en lo que tomas de decisión. No, y también un poco lo que hablábamos antes de empezar del tema de la universidad, yo les decía que para mí tener un título universitario no implica en este momento tener una mejor vida económica, Económica. ¿no? En este momento. Probablemente hace 40 años sí, ahorita no. Y a nosotros seguramente les ha pasado, nos pasa igual. Yo mi título lo tengo ahí como guardadito, ni siquiera lo he colgado, ¿no? Pero sí creo que el tema... ¿Dónde está mi título? Sí, creo que el tema de, por ejemplo, tener acceso a una carrera universitaria, la que sea que tú decidas en la escuela que tú decidas o puedas pagar, sí te da esa apertura de pensamiento crítico, sí te permite conocer otras perspectivas, otros pensamientos, diferentes opiniones, y eso te ayuda a lidiar incluso en la negociación, a lidiar con este tema de poder ponerte de acuerdo, de tomar una decisión en conjunto, en empresas, en equipos de trabajo y demás. Cuando no tienes acceso a eso, de repente sí te quedas con un poco sin este entorno de cultura un poco más amplia. Y eso es muy Hace importante unos para días, el pensamiento crítico. Tantito, Ujú. hablando justamente de la parte del pensamiento crítico, un estudio revela que 1 de cada 10 estudiantes mexicanos logra un nivel alto en pensamiento crítico y resolución de problemas. Esto se traduce en adultos que repiten patrones financieros sin cuestionarlos. Patrones en general, güey. Exacto. Está tremendo. Porque Sí. cuesta mucho poder liberar esa autocrítica o esa toma de decisiones y regresamos a lo que hemos visto en varios capítulos. O sea, el tema entorno social y entorno cultural en México sigue siendo una cosa fuerte yo creo que lo más para poderlo complicado en marcar. esos casos es el que te cuestionen el por qué, ¿no? Porque si yo te digo, tú me dices, oye, Mar, me quiero pintar los labios rojos, ¿y por qué? Entonces tú te enfrentas a ese cuestionamiento de el por qué y es como de ¿y qué le respondo? ¿No? No, yo Porque creo ya que te sientes como cuestionado. cuando tienes un pensamiento crítico, tú puedes Eres decir capaz de con responder. bases, ¿no? Claro. Creo que el tema, y por ejemplo algo que a mí me pasó en muchas ocasiones, fue este tema como de sentir esta traición hacia mi gente, ¿no? Y un poco... Por eso te digo, es tema es un tema cultural, cultural, social. social. Yo me acuerdo mucho, yo fui la primera mujer, creo que de ambas familias, no estoy segura, pero de mi familia materna sí, que vivió sola. O sea, Antes de casarse. Antes de casarse. O sea, me fui yo sola, me pagué mis cosas y yo vivía sola, ¿no? Y me acuerdo que cuando tomé la decisión, tenía 23 años, hablé con mi abuela, porque mi abuela era, la casa donde están mis papás es casa familiar y mi abuela era la que vivía ahí todavía. Y le dije, oye, pues me voy a ir, ¿no? Y me acuerdo que se enojó muchísimo conmigo, o sea, enojo. Real. Y me acuerdo que me dijo, si te fueras a casar, lo entiendo. Porque te vas con tu esposo y tal, pero ahorita no entiendo por qué te vas y me dejó de hablar como unos meses, luego ya nos contentamos y tal, pero para ella era una ofensa realmente que yo me fuera a vivir sola. Entonces me acuerdo que lo que yo le respondí fue como, es que ya no son los mismos tiempos, hoy en día es distinto. Porque te digo, la y me educación de costó, 80 años atrás. o sea, me costó muchísimo poder aceptar que mi abuela se enojara conmigo de esa forma y que incluso familiares hablaran de que a mi mamá le dijeran como, tu hija te Como abandonó, deja, sí, claro. ¿no? Y era como, no te estoy abandonando, güey. Y era un pedo, es algo que traté muchísimo en terapia, pero porque yo tenía acceso a terapia, porque ya había como librado muchos temas de también este tema de la gente loca va a terapia, ¿no? Entonces, sí fue enfrentarme a mucho de ese tema y creo que el tema de poder tener pensamiento crítico es sí enfrentarte a que tu familia no esté de acuerdo contigo, que tu entorno social no esté de acuerdo contigo o que ya no quepas en ese entorno social. Y creo que Y eso eso habla de tu está cabrón. crecimiento. O sea, en el Sí, momento pero- que tú estás enfrentando ese tipo de retos, estás creciendo. No Bien es- lo tuvo, o sea, No, ella tuvo la oportunidad de tener este acercamiento a terapia desde chica y de alguna manera te van forjando a decir, oye, ¿y tú quieres eso? ¿Y eso es lo que te gusta? ¿Y por qué estás haciendo eso? el cuestionamiento. Entonces, pero tal vez lo haces de manera inconsciente, pero te van forjando a poder ir llevando como un proceso de toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, mi hijo también ha tenido terapia desde chico y sí tiene un razonamiento completamente diferente al que
pues nosotros de niños teníamos, ¿no? O sea, él desde chico, son mis decisiones personales, nos decía, ¿no? Pero también porque o se ve sea, influenciado por alguien. O y sea, se la ve- misma terapeuta le da esa pauta. Más claro, o sea, Le tiene enseña que procesos. tiene la Individualiza- posibilidad de. Exactamente. Y Sí, decía él y mi ex psicóloga que dice es que al final uno como psicólogo les da las herramientas para poderlo ocupar en el día a día. Y cada uno lo ejerce de la manera que cree puede. poder. Claro, porque aparte, o sea, a mí me dolió y yo fue algo que acepté y hoy en día entiendo que al final tiene un costo, ¿no? O sea, hoy en día yo no estoy presente en muchas cosas porque mi familia es un muégano, ¿no? Entonces es como yo acepto ese costo, pero porque entiendo los beneficios que para mí representa, ¿no? Claro. El hecho de que a lo mejor yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No me voy a quedar. Para mí era muchísimo más fácil, güey. O sea, Y la cómodo. neta era muy cómodo porque yo no pagaba nada, yo no hacía nada, o sea, yo no movía un dedo, ¿no? Y tal, pero yo quería otras cosas, ¿no? Entonces, al final es también entender que implica, tener tu pensamiento implica esos roces y ese tipo de situaciones muy incómodas, que a lo mejor no estás tan dispuesto a vivir, pero que si lo vives también tienen una recompensa importante, porque es lo que tú quieres. Ujú. Exactamente. Seguimos, amiga. Muy bien, ahora vamos con la independencia social, la última. Y No dejar que la presión social dicte nuestro estilo de vida ni nuestro valor personal. ¿Va? La pregunta, ¿han sentido que la sociedad Sí. las mide por Sí. tener pareja o no pareja, o hijos, o el coche, o lujos, o... Bueno, de hecho ya no sé Sí, esto. sí, o sea, yo sí, el tema de, primero, un poco como esta presión de cuando yo terminé esta relación, bueno, cuando me terminó esta relación, ¿no? Yo estuve soltera 2 años. No, hombre, era, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás soltera, no? Mi mamá me acuerdo mucho que me decía, desde obviamente sus herramientas, su historia y demás, me decía, es que me preocupa porque estás sola. Entonces yo le decía, no, mamá, no estoy sola, o sea, tengo un chingo de amigos, tengo un trabajo que me encanta, tengo una vida que me gusta, ¿no? Los tengo ustedes como familia, o sea, si algo me pasa, no es que yo esté sola en mi casa como, ay, pobre de mí, no. Pero culturalmente para ellos, por tu edad, ya correspondía que estuvieras Exacto, acompañada ¿no? por una pareja. Y era un poco como esta idea de, hubo una situación ahí como de salud que nos espantó mucho y era un poco como, es que si tú estás sola, ¿qué va a pasar? Y yo, es que yo no estoy sola. O sea, déjame decírtelo, no estoy sola. Y yo, soltera, pero no sola, ¿no? sí, porque aparte ellos no saben como todo ese contexto, Claro, ¿sabes? porque obviamente mi mamá se casó a los 22, ¿no? Entonces su entorno era su familia y su esposo. Y te está ganando el Y tiempo. ya, ¿no? Y entonces era un poco como, claro, o sea, no hay un entorno de trabajo porque mi mamá trabajó en casa, pero con su familia, ¿no? No hay un entorno, por ejemplo, de amigos, porque al final, pues era, su vida social era un poco la familia, ¿no? Los vecinos, cosas así. Entonces, de cierta manera entiendo que ella pensaba que yo estaba sola, ¿no? Y sí hubo esta presión como de, pues ya búscate un muchacho o algo, ¿no? O algo. Ajá. Entonces yo me acuerdo En que, rifa. yo me acuerdo mucho que yo estuve un tiempo como sin Por eso datear, llegaron ¿no? los gatos. Exacto. Y Ya busqué después algo más. empecé a, pues, a salir con gente, ¿no? Y entonces de repente le decía a mi psicóloga, es que me da una hueva. O sea, de repente salgo con un güey y veo todo lo que no quiero y digo, Qué bueno. no, vaya. o sea, ¿para qué vine? ¿No? Entonces era como un poco ponerme en esta situación incómoda de conocer gente y tal, porque al final yo quería experimentar relaciones desde otro ambiente, ¿no? Desde otro punto. Pero recuerdo esa presión tremenda como de mi mamá, ¿no? Y después recuerdo que mi papá, cuando en este periodo de soltería, me decía, ya ten un hijo, no importa si no te casas, solo ten un hijo. Yo soy la hija más grande, ¿no? Entonces soy como su próxima esperanza a ser abuelos, ¿no? Y siempre, mi papá me acuerdo muchísimo que me decía como, ya no importa si eres madre soltera, chido madre hijo, ten un hijo, por favor, Nosotros ya, llegamos, ¿no? importa. Y es un poco como, o sea, de cierta manera hace poco mi mamá me dijo, oye, ya, si no tienes un hijo ahorita, ya voy a estar yo chocheando y no voy a poder ni cuidar a mi nieto, ¿no? Me queda claro desde dónde viene y yo se los he dicho muy claro, ¿no? O sea, yo en este momento no sé si quiero tener hijos, pronto no. Me queda claro que pronto no. Y he tomado medidas, ¿no? Justo para ver si tengo oportunidad de pensármelo más o no. Y sí tengo oportunidad, entonces todavía voy a Y pensarlo. creo que de todas
dentro de eso no sería responsabilidad de tu mamá cuidarlo, ¿no? O sea, te Claro, lo llevas un ratito y claro. no es Claro. como antes de Pero que es es mi un contexto de responsabilidad, ella. ¿no? Claro, No es mi y entonces, responsabilidad. o sea, pero tal cual, mi hermano tiene 23 y está chingui chingue, ¿cuándo me vas a dar un sobrino? Y yo, tú tienes sobrinos porque mi prima ya tiene hijos, entonces los puedes cuidar cuando tú quieras, ¿no? Búscale de aquí. Pero es como, claro, porque estás en este entorno donde tú piensas que a mis 32 yo ya debería de tener hijos, De hecho, ¿no? por ejemplo, para la mamá podría llegar a ser hasta una ofensa que no le permitiera ser la cuidadora de su hijo, Y no porque en sabes, su contexto es así y ella les tiene duele. que cuidar al tienes que nieto. sacar de ahí. y no Ajá. sabes, Porque estas nuevas generaciones es lo que o hacemos. sea, y no sabes la presión realmente que hay de nietos. O sea, de repente yo veo a mi mamá con mis sobrinos y digo, no, mi mamá sería la más feliz con un nieto. Y sí me entra esta nostalgia y digo, güey, yo no sé si yo en este momento, o sea, en este momento yo no quiero un hijo. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas financieras ni emocionales que yo quisiera ofrecerle a un hijo, ¿no? Porque eres consciente. Y entonces recuerdo una vez que posteé en Facebook o reposteé una cosa hace 1000 años en Facebook, ¿no? Que era como de, si todos, o sea, si no tienes el capital económico, social, emocional, la independencia económica, emocional y social para traer a un hijo, no lo traigas, güey. O sea, no le hagas eso a un bebé que no va a tener para comer o que no va a tener para estudiar una carrera. Que no tiene o que no decisión. tiene, exacto, ¿no? Y una prima, me acuerdo que me contestó como de, güey, si eso pasara, nosotros no existiéramos. O sea, si tus papás hubieran esperado a eso, si yo me hubiera esperado a eso, no existiéramos, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, güey, pero si hoy tienes la posibilidad de hacerlo desde un punto más consciente, ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Digo, O ahí sea, es un en su debate momento que- no se dio y no tuvieron la oportunidad, pero ya hoy en día hay un razonamiento donde podemos Hay decir, mayor información. lo quiero, no lo quiero, lo tomo, no lo tomo. Y de ahí, decidir. por ejemplo, con la boda. O sea, cuando Alan y yo nos fuimos a vivir juntos, como que yo ya vivía sola, ¿no? Entonces, nos fuimos a vivir juntos y hubo ahí una plática con mi familia que era como de, cásense, o sea, antes de Ya, irse a vivir ya. juntos, cásense, ¿no? Y fue como nosotros desde muy temprana la relación habíamos hablado de boda y tal, no como en esta idea de yo me quiero casar, pero sí como en algún futuro estaría padre, porque fuimos muy directos desde el inicio, como qué es lo que queríamos y tal, ¿no? Pero accedimos a un tema de boda y luego fue como, no, a ver, espérense, no, ¿no? Nos fuimos a vivir juntos y después de casi 2 años fue que armamos la boda y todo. Y creo que esa vez sí fue una presión tremenda Sí, sí, que, me acuerdo. que de cierta manera supimos manejar ambos, más yo porque al final era como mi familia, ¿no? Pero sí hubo un momento en Pero el ya que estamos hablando de accedimos. una edad de muchísimo Claro, o más sea, madura. tenía o sea, yo- no tenías 22 Ya habías años. desarrollado el lóbulo frontal. Completamente. Y Yo tenías tenía como experiencia, 29, una cosa Ajá, así. en varios aspectos que ya te hacían tener esta posibilidad de poder Y el hecho de que yo decir. no viviera en la casa de la familia, por ejemplo, también me dio la oportunidad de decir, no, güey, o sea, si hubiera vivido ahí, Pinto pues, mi raya y hubiera con sido permiso. como, pues ni pedo, claro. Sí, se para tiene que poderme hacer. salir me tengo que casar, ¿no? Claro. Pero ya te había salido. Esas han sido mis experiencias Muy con las bien. presiones sociales. Está Muy bueno, bien, muy ¿eh? bien. Pues yo me acuerdo, o sea, la verdad es que no siento, no recuerdo muchas, pero creo que algo que fue muy marcado en mi familia era esta onda de que somos casi 30 primos y entonces yo soy la última, yo soy la más chica. Fuiste el pilón. Entonces todos, carrera. Entonces era como, entre más avanzaban los primos con carrera, no era una opción tener o no tener carrera, ¿no? Era como, mira, y Chuchito ya tiene su carrera, y el otro también ya tiene su carrera, y el otro también. Y entonces como que era sí o sí, que tampoco está mal, ¿no? Afortunadamente pues teníamos la oportunidad y todo, pero creo que era como lo único que yo ahorita recuerdo que podría decir que mi entorno era como, o sea, Obligado. eso tiene que cumplirse, porque todos lo están cumpliendo y lo están logrando y están siendo como exitosos, están teniendo todas estas herramientas, entonces todos los primos Y tú le tienes que iban seguir para allá, así. ¿no? Entonces, Pero sí te lo cuestionaste en algún momento. no, te digo que no es que estuviera mal, o sea, no creo que dijera, ay, o sea, No. qué pésimo que nos hayan llevado por ese lado. Sí, no. Pero o sea, creo que era un contexto del entorno como... O sea, ni siquiera O sea, te- sí se veía mal el que no lo lograba. Claro. ¿Sí me explicó? O sea, no era mal para los que sí lo estaban logrando, pero si alguien de repente se atoraba, ay, Era como el... O sea, ya socialmente estaba Chuchito mal, ya reprobó. No, es que como, no, pues a ver que busque otra opción. O sea, pero ¿sabes? Y sí, o sea, tiene que ver y creo que de los 20, no recuerdo cuántos primos somos, pero de los, pon tú 28, solo 2 no tienen carrera, ¿no?
2 no terminaron la Y carrera, son los uno que porque mejor les iba va. a ser futbolista profesional y el Se día que chinó la le... rodilla. Sí, una historia trágica ahí pasó, entonces no terminó por ser eso y al final, pero creo que al final ya de grande la concluyó, o sea, y él vive en Portugal y le va muy bien. Y mi otro primo que también no terminó la carrera, también era empresario y demás, entonces, o sea, mal no les fue, ¿no? Creo que Pero- al final hubiera estado mal si hubieran sido como estas familias de todos somos abogados y entonces todos tienen Claro, que ser abogados, ajá. porque ahí sí te cortan como un poco las opciones, pero me parece que es Sí, era un una buena, momento de una un dinámica empuje buena. de superación Muy bueno, familiar muy en bueno. general, pero te digo, es lo único que yo podría decirte que había como un tanto de presión de que Social. cómo todos lo van a lograr y yo no, ¿no? Que te digo, no es que estuviera mal, Sí, pero o sea, sí fue había enfocado como, para bien. ajá, si hubiera sido así como que yo la única que no quisiera estudiar, si hubiera sido como la oveja negra de la familia, así de, ¿cómo crees? Si todos estudiaron, si todos tienen títulos, si todos tienen carrera. Fíjate que ahorita en mi familia está como muy de el tema de todos tienen que ser UNAM, ¿no? O sea, si tú quieres estudiar, Arriba. no, Sí. o sea, como si eres politécnico, para las generaciones ahorita que están ya empezando a la parte de la universidad, eh, siento que está ya sobrellevado a un vas a ser excluido de la familia y vas a terminar bulleado por el tío, por el primo, por el ta, porque no está siendo Puma, ¿no? Oye, ¿y tu hija cómo lo lleva? Que no es Puma. No, o sea, Todavía no entra punto al tema es- carrera. El punto Sí, es ya. que si mi hija se decidiera, o sea, es que mis hijas son igual que yo, o sea, son como de, sí, estamos y eso, pero nos vale madres, ¿no? Ok. Pero si mi hija, por ejemplo, el día de mañana me dijera, Gaby o Sofi, quiero ser politécnico porque quiero estudiar una ingeniería, porque bla, 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 Es la familia, ¿cómo? exacto. Ajá, y de hecho, O en sea, el las chiste es fiestas, el chiste no es ser Puma, sino el chiste es ser el contrario. exacto, no puede ser Ya el entendí, contrario. ya justo. O sea, entendí, puedes ya irte entendí. a hecho, cualquier otra escuela, A otra escuela, excepto politécnico. Politécnico. Qué pendejada. Sí, No, la verdad es que el Politécnico es buenísimo. Pero es con todo, O sea, es digo, al entorno final social, ¿no? al Me queda final, claro. seguramente ya medio lo van a aceptar, lo aceptarían, bla, 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 ¿no? Pero incluso en las fiestas hacen la porra de la UNAM. Ay, yo lo voy a implementar en mis fiestas. No, o sea, realmente no está mal. El Como la tema tradición. es que no se dejen llevar por ese presión social de que si tu hija decide Politécnico, tú le digas no porque la familia, ¿no? O sea, pues Sí, al pero final, no, bueno, una pues, de mis no. sobrinas, justo el fin de semana, su mamá posteó, ¿qué creen que a mi hija la aceptaron en tal escuela y no sé qué? No, y contesta ella, qué chido, no sé, no voy a ser poli. Y entonces en mi cabeza lo está diciendo desde un contexto en el que realmente no quiere ser poli o se está dejando llevar Claro, por la seguramente es familia. eso. ¿Qué crees que mi papá es poli? Y cuando hacemos reuniones familiares, ¿no? O sea, nosotros cuatro, que somos cuatro ni al caso, y ahora Alan, pues Alan también es Puma, mi hermano también estudió en la UNAM, yo estudié en la UNAM, siempre le decimos como de, ay, pinche burro, ¿no? Porque el La poli es el burro, representación. ¿no? Ajá. Pero no, o sea, es como, de repente yo le digo, ay, ustedes no tienen un CU, güey, ¿sabes? O sea, nada que ver. Sí, pero lo Pero haces desde la crítica constructiva. ajá, o sea, desde una carrilla sana, digamos, no así como de, ay, qué vergüenza, ni nada de eso. Pero, pero sí, o sea, sí lo entiendo. A mí me parece muy curioso porque la primera vez que te echas un Goya, ¿no? Es cuando entras a la prepa, ¿no? Cuando hacen todo este La bienvenida. propedéutico, ¿no? Que te dan como una semanita y tal. Hacen la bienvenida, ya van los papás, ¿no? Como todo este proceso y en cuanto termina como así era antes, en mis tiempos, cuando termina como el discurso, ¿no? Del director de la prepa o de quien sea que dé la bienvenida, se hace un Goya y es como tu primer Goya, si es que no eres de una familia así. Y entonces me acuerdo perfecto que yo era como de, ¿no? Que me daba como mucha pena. Y hoy en día te lo juro que es un Goya y es como, no mames, claro que Me sí, paro. ¿no? O sea, voy al estadio y acompaño a Alan que le va a los Pumas, yo no le voy a los Pumas, pero que es un Goya y obviamente lo voy a tirar, güey. Es como, para Tu mí sí es como esfuerzo te mucho. costó, sí, claro. Claro, güey. O sea, yo siempre lo he dicho, si yo no hubiera estudiado en la UNAM, o sea, en una escuela pública, vaya, porque si me hubiera quedado en el poli, pues hubiera sido creo que lo mismo, pero si yo no hubiera estudiado en la UNAM, hubiera sido muy complicado que yo completara una carrera universitaria y que tuviera hoy el panorama, la visión y el pensamiento crítico que tengo, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y la verdad a mí se me hace una tradición familiar muy bonita,
¿no? Porque al final se han ido pasando de generación en generación, como esta porra que yo no me la sabía hasta que mi familia me la dijo, ¿no? Y fuimos a estar, llegamos a ir a partidos, al estadio y todo eso, pero ya que se vuelva como un tema justo a las nuevas generaciones, el de, híjole, si estudias y no estudias en Sí, la como UNAM, medio si discriminativo. te vas al poli y no, ya sabes que la burla de la familia, casi, casi, no, pero Ya, bueno, que- ni modo. Touch. A ver, Yo creo que yo crecí, fui mamá muy chica y aprendí a tomar decisiones a muy temprana edad, ¿no? Buenas o malas, pero las aprendí a asumir la responsabilidad. Bueno, será otra cosa, pero yo aprendí a tomar decisiones. Decisiones, sí, sí, sí. Y con todo y su responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, Lo porque que yo conlleva sabía tomar una decisión, eso es súper importante. todo. Entonces, la realidad es que desde cierta edad, yo creo que desde los 21, 20, 21 por ahí, para que a mí alguien me hiciera presión social estaba muy cañón, ¿no? Creo que actualmente hay presión social porque no te casas, porque no tienes hijos, porque él no tenía coche, oye, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? O sea, muchas cosas que de repente hacen mucha presión social y en este momento yo es como de cierro ojos, cierro oídos y literal, se lo he dicho muchas Pero veces, sí queremos ir a la boda. me pongo mi No, traje pero la boda de sí. delfín y todo se me resbala y yo sí, ajá. Y, Y el y sobrino eso, también creo, lo queremos. Esperen Ah, el video de la boda de Maja. ese va a ser seguiremos haciendo presión social. eso será con pago de membresía. No importa, páguenlo. Va a valer la pena. Y entonces creo que muchas de esas cosas aprendí a que como que, sí, ¿no? Y, y no me causaban mucho conflicto. Algo muy importante es que yo de chiquita tuve una enfermedad en la piel, tengo actualmente una enfermedad en la piel y me buleaban mucho. Y entonces yo me defendía cabrón. O sea, yo la verdad creé una resistencia al bullying muy cabrona porque pues antes no se llamaba bullying, ¿verdad? Era como de, te están chingando, chinga Sí, que no, vive, es ¿no? como la dinámica normal de los niños. Exacto, era muy normal el bullying y en mi son vida era muy niños, normal total. y aprendí a sobrevivir como con esto y me defendía y aprendí a ser muy contestona. Entonces, más grande, lo que me dijeran no me impactaba, ¿no? Ahí Creo sí que aplicó el de si no te mata te hace más fuerte. totalmente. Entonces, luego fui mamá chiquita, aprendí a tomar decisiones, les digo, a veces buenas, a veces malas, pero ya no era tan como que me dejara influenciar, como que aprendí desde muy chiquita a antes de tomar una decisión, ver lo bueno y lo malo. Eso tiene su parte mala porque de repente soy muy drástica. O sea, cuando pienso en todo lo bueno que puede pasar, pero también todo lo malo que puede pasar. Y pues a veces soy muy drástica. Eso es lo malo, ¿no? Entonces, socialmente casi no me dejo influenciar por mucho. Creo que justo pasaste por muchas cosas como complicadas Más bien, de muy chiquita, exacto. Ujú. cosa que pues al final, para bien o para mal, pues te fueron como... ahora, como Te dice, ¿no? hicieron Aprendiste a madurar. base de chingadazos Te y crece. ya te quedas tranquila hoy en un contexto donde ya es tu pensamiento y tus decisiones, Pero ¿no? te digo algo, yo le agradezco mucho a la Mar de hace muchos años, porque en aquel entonces, pues la cagabas con algo chiquito, ¿no? No es lo mismo cagarla a los 15 que cagarla a los 40, ¿no? Porque pues obviamente va aumentando la edad, va aumentando la responsabilidad y las decisiones que tomas pues son más fuertes y la puedes llegar a cagar más fuerte. Ya no te queda tiempo para solucionar. Exacto, literal, ¿no? Y cuando No, estás pero chiquita, tu claro. nivel de decisión es pues como más bien, el nivel de responsabilidad es más chico y no la puedes cagar tan cabrón. Entonces, Bueno, yo yo le creo que agradezco ya mucho. siendo mamá, tengas 15 o tengas Bueno, 50, sí, sí, las sí, sí, cagadas sí, son las tremendas. cagas, sí, sí. sí, 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 totalmente, Hay quien ¿no? la embarra, hay quien Más no, bien hay pero quien aprende de sus cagadas y deja de hacer cosas Sí, tan, sí, sí. digo que nunca va a estar, nunca vamos a eliminar el riesgo a cometer un error dentro de la toma de y los decisiones, errores son parte ¿no? de la Del vida y aprendizaje, tal, ¿no? Totalmente. Entonces, realmente actual, la presión ya no, social, ya no es tan grande para mí. O sea, lo que me representa a mí puede ser muy grande Yo creo que lo puede que ser pasar, grande en algunos pero aspectos, no pero es ya no te afecta como totalmente. podría, O ¿no? sea, les digo, yo me pongo mi traje de Del delfín fin. y todo se me resbala. Y más. Sí, sí, sí. Haciendo Sí, porque realmente la presión llega a ser tanta de repente en muchos ámbitos que te empiezas como a sugestionar, ¿no? Y entonces se empieza a volver un problema muy grande.
Por eso dices que nada súper bien, ¿verdad, amiga? Y tú te clavas al mar sin Sí, problema. tú rescatas gente y todo. Sí. Todo. Bien. Muy bien. Nos Solamente parece que increíble. por atrasito para que no me ahogue. Y agárrame, y agárrame. Exacto. Agárrame. Esto ya, creo que hay que cortar. Bueno, va mi Conclusión. independencia social. Ah, Mi opinión. Claro. Nos va a opinar algo. Pusimos nerviosa, lo En mi pusimos caso, esta parte de la presión social sí fue mucho con referencia a mi orientación sexual. O sea, finalmente yo hice lo que socialmente está bien, ¿no? Que es tener una pareja, casarse, no a los momentos en que yo lo hice, ¿no? Pero Eso ya era demasiado. eso ya, sí, no. Pero yo, a mí desde muy chica me gustaban las mujeres en general. Sin embargo, por miedo al que dirán, por miedo a justamente eso no está bien, ¿no? Cuando en ese entonces no estaba tan abierto como hoy en día está el tema de poderle decir a mi mamá, oye, pues está pasando esto conmigo, ¿no? A mí me dijeron, te tiene que gustar un hombre, pues yo me fui por eso, yo creo que por eso también me gustan los hombres, porque no soy como tal lesbiana, o sea, yo sí me considero una persona bisexual, tal cual. Que hoy en día me oriento más a una mujer, bueno, a mi mujer, porque no quiero A todas las No mujeres. tengo problemas. pero igual, o sea, creo que tiene, por lo mismo, mi misma entorno social que es tan cerrado, pasa lo mismo en mi orientación sexual. No todas las personas me gustan, no todos los hombres y no todas Ay, las bueno, a nadie. A mí mujeres, ¿no? tampoco me Sí, gustan claro, todos los tampoco. hombres. La presión son social muy- no te permitió no explorar. me permitió, exactamente, no me permitió saber exactamente cómo eran mis sentimientos, qué era lo que a mí me gustaba, ¿no? Porque la sociedad decía, mi mamá decía, mis primas decían que tenía que casarme con un hombre, tenía que tener un novio hombre. Mujeres no. Tuve experiencias con mujeres, sí, pero fue como muy a escondidas. Sí, como muy esto está mal. O sea, Porque ella, eso está mal. y ahí había esa chispita que sabías que algo te estaba llamando Sí, la que- atención del otro sí, lado, o ¿no? sea, Por sí, supuesto. pero aparte, yo recuerdo que para mí era como un sentimiento de culpa de puta, o sea, ¿por qué me gusta? Pero No debería tampoco de fue no gustarme. fue como prohibido, más bien era como que lo que tú escuchabas que socialmente se hacía o que era lo bueno era hacer parejas heterosexuales, ¿no? Claro. Pero que veías tampoco nadie también. agarró y te dijo, es que no te deben de gustar las mujeres. No porque nadie lo supo, Pero, porque Claro. nunca me pero no abrí. es como que, o sea, es muy normal que, y es muy normalizado que incluso llegas y tienes novia a un niño o tienes novio a una niña, que también está pésimo, pero nunca le dices, ¿te gustan las niñas o los niños? O sea, no hay esta apertura socialmente, Sí, incluso la hoy en pregunta es día. qué niño te gusta o qué Exacto. niña te gusta. ¿Han visto Sex Education? Sí. Hay una parte, hay un chico, ¿no? Una persona ahí, ¿no? Que está justo en este dilema, ¿no? Porque tiene una pareja mujer y pues ya, ¿no? Está como todo el tema, pero de repente él está autosatisfaciéndose, ¿no? Y está viendo un póster y en el póster hay un hombre y una mujer y está como viendo a la mujer y luego voltea a ver el hombre y es como, no, 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 y voltea ahí. Es como un poco esta lucha interna de que igual socialmente estaba como todo ese pedo, pero me acuerdo mucho y ahorita que dijiste eso, claro, me vino muchísimo a la mente. Vean la serie, es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, voy a poner una propuesta en la mesa. Si quieren que hablemos de juguetes sexuales, pónganos aquí. Creo que sería un episodio buenísimo. Mar va a patrocinar para que tengamos aquí un montón de cosas. Su gran para- experiencia. todo. Nos va a a ver, Está pidiendo una clase. lo que quieres es que te den una clase porque Es que no realmente te ahorita que dijo que se estaba como autocomplaciendo, pues mucho va de la mano con los juguetes sexuales. Y tenemos a alguien en la mesa que es experta en juguetes sexuales, entonces podría enseñarnos. no entendimos esta participación. Regresamos al tema. Regresamos. Hay que Mi validarlo. cabeza se fue. Pero bueno, creo que Y tu succionador. Ah, ¿Volaste? El pensamiento. ¿Volaste? Tu imaginación es muy grande. ¿O estás viendo cuál juguete sexual? Perdón por este corte informativo. regresando al tema, Por favor. sí, creo que
en mi caso fue complicado como esta parte. Y creo No que tenía, incluso de adulta fue complicado, ¿no? fíjate que ya de adulta, como ya me abrí muy adulta, incluso fue complicado el tema de poderle expresar al papá de mis hijas, ¿no? Como esta parte, poderle decir a mi mamá, o sea, como que ese proceso de decirle a todos, esta soy yo, fue complicado para mí por cómo lo iban a tomar, por, en especial para mis hijas, ¿no? ¿Qué iban a decir? Porque aparte se me juntó todo también. Me acaba de divorciar, estaba yo en mi En ese quiebre renacimiento. emocional, no sé qué, la fregada en donde dije, me vale madres todo lo que digan y lo que pensé y lo que fui antes, ya no soy la misma persona. Y entonces, para mí fue difícil te acabas de divorciar, pero aparte dejaste a tus hijas con el papá, pero aparte Estás es- saliendo del closet. estás saliendo del closet porque resulta que no solo te gustan los hombres, te gustan las mujeres. O sea, como que todo eso creo que fue lo difícil. Si hubiera sido solamente mi orientación sexual sin tener hijos, sin nada, nada, yo creo que por la edad que tenía y por la madurez que tenía, no me hubiera sido tan complicado. El proceso hubiera Sí, sido era más Hubiera simple. sido la como- circunstancia, El tal proceso cual. hubiera sido diferente. Hoy en día todo el mundo lo sabe. Hoy en día es un tema que Sí, lo para mí gritas aquí en YouTube, pues claro. no es un tabú. Todo el mundo No. lo sabe, Y yo definitivamente. en ese momento, o sea, cuando justamente me abrí, lo que hice fue, le voy a decir a las personas que son importantes para mí, ¿no? Que son mis hijas, el papá de mis hijas, que para mí tiene un respeto enorme, mi mamá y mis tíos. Y dije, Importantes. mis tíos, los hermanos de mis papás, que son al final las cabezas de la familia. Si mis primas, mis primos, mis sobrinos quieren saber algo, con todo gusto me pueden preguntar. Y ya, o sea, fue lo que dije. Empecé a llevar a mi pareja a reuniones Eventos. sociales y la presenté como mi novia y para ellos fue así, ah, sí, está bien chido. Y ya, o sea, fue como esta parte y hoy en día, pues ya, Ya es parte de- normal, soy claro. libre, soy libre, soy. Pero bueno, en conclusión, ustedes más bien, bueno, sí, la conclusión, ustedes ya se creen personas que tienen independencia emocional, independencia de pensamiento e independencia social, ¿se consideran ya en esta parte? Yo creo que es algo que se trabaja todo el tiempo. O sea, Yo creo que nunca no, terminas no de hay estar. como una Exacto. graduación, ¿no? Porque vas descubriendo nuevas cosas y te vas enterando de otras tantas, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, no, pues yo soy como muy libre, ¿no? Muy independiente y tal. Y de repente me di cuenta que hay muchos patrones en el tema de pareja, por ejemplo, que no me funcionan y que al final yo traía muy como por dentro pensando que era mi idea y no era mi idea, ¿no? Entonces creo que conforme te vas conociendo, te vas dando cuenta cada vez de más cositas y son cosas que vas superando y que vas trabajando. Que se va haciendo más fácil el trabajo, creo que sí, porque al final pues ya tienes como cierta Herramientas. herramientas o cierto callo, ¿no? Como en este tema, pero creo que es algo que se trabaja. Sí, al final ya sabes cómo hacia dónde correr, ¿no? Oye, estoy pensando esto, estoy dudando aquello, no sé qué hacer con esto. Entonces ya sabes si una terapia, si un libro, si hablar con una persona, si pedir o no pedir consejos para este tema, esta decisión. O sea, porque hay cosas que puedes pedir consejos y hay otras cosas que tienes que agarrar y tomar tú la decisión y decir, esto es lo que quiero y así lo voy a hacer, esté bien o esté mal para el resto del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que vas teniendo estas herramientas que te van dando la posibilidad de ser más consciente y más independiente a lo que tú decides y quieres hacer con tu vida, ¿no? Y regresamos a la parte donde hoy es tan abierto la información, o al menos nosotros tenemos ese privilegio de estar con acceso a mucha información que ya no es como, ¿y ahora qué hago? O cómo les digo, o estará bien o estará mal. Ya es, voy a hacer esto, no sé qué hacer, tengo estos instrumentos y avanzo. Dale tú, dale. Tú No no vas pierdas a... el tino. Tú opínanos. Tú opina. Bueno, en general, sí, justamente, creo que esta parte de tener una independencia en general, primero, siempre va a repercutir en la independencia financiera que todo mundo busca y todo mundo queremos y tenemos, es
algo a lo que aspiramos y somos económicamente activos. Y justo nunca terminas de aprender. Al final de cuentas, las circunstancias van cambiando, las cosas van cambiando y a veces uno se cree como de, ya tengo la suficiente madurez, ya tengo la suficiente nivel de pensamiento crítico, bla, bla, bla. Pero en realidad, como somos seres evolucionando, terminando teniendo otra vez circunstancias en donde sí es y se vale volver a regresarnos, volver a reafirmar si lo tenemos o no lo tenemos, o necesitamos hacer un O si va por ahí o no. en esta Exacto. independencia, en lo que sea, ¿no? Y pues la verdad es que está increíble porque creo que todos los temas que sacamos siempre tenemos muchísimo jugo que sacarle. A veces no nos da el tiempo, a veces nos sacan de contexto. Pero de eso se trata. Digo, al final, El que piensa. Algo quiere sacar al con final, esto. somos 4 amigas compartiendo la experiencia. Otra vez, no somos expertas, pero hablamos dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro expertise y esperemos que les guste a todos. Y no, quién sabe, No ¿no? a todos, porque no es para todos. Pero Dejen sus comentarios, dejen sus comentarios. dejen sus comentarios, por favor. Síganos en todas nuestras redes sociales de las carteras No Mienten. Y a nosotras, en lo personal, nos van a encontrar como Mar Vázquez Finanzas. Todas las redes sociales como Limitless. ¿Yo cómo me llamo? En redes sociales igual como Ana García de León _finanzas. y a mí como Aleli_Gallardo en todas las redes. Y gracias. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye.